Mis amados y hermanos en Cristo, mi Señor Jesucristo. Bueno, seguiremos con el tema sobre el fruto del Espíritu Santo porque de la única manera que el hombre puede cambiar su camino es cambiando su manera de pensar. Y el hombre no puede cambiar su manera de pensar por sí solo si no tiene los pensamientos divinos de Dios arraigados, cimentados dentro de él. Y todo parte del momento en que descubrimos, sí, yo le llamo descubrir, cuánto Dios nos ama. Y solamente podemos valorar eso, como lo explicamos en el capítulo anterior, cuando tú sabes lo que Dios hizo por ti y por mí, cuando aún ni siquiera tus padres habían nacido. Simplemente que en esos dones, esos atributos divinos, Él pudo ver en el momento de la concepción cómo éramos formados. Pudo ver nuestro nacimiento, nuestro desarrollo, nuestro crecimiento. Y vio el momento en que tal vez angustiados, afligidos, en medio del dolor, en medio de tormentas o en medio de estar en el fango, lo volteamos a mirar y dijimos: Señor, ayúdanos. Quiero que me ayudes, Señor. Si tú me sacas de aquí, si tú transformas mi vida, si cambias mi camino, tú serás mi Dios. Como lo hicieron muchos hombres en la Biblia y lo han hecho muchos hombres y mujeres a través de la historia. Entonces, lo llamamos a que fuera nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro gobernador, que cambiara nuestro camino. Y aún dice la Escritura que para poder ir a ese encuentro con Dios, el Espíritu Santo nos va preparando a través de toda la vida hasta llevarnos conscientemente a un arrepentimiento y tener la necesidad de que Él nos ayude porque ya no podremos más. Y cuando tú puedes reconocer esto, que es una labor que el Espíritu Santo hace con Cristo, ir a él, a tu hombre interior y hacerte consciente de que tú necesitas ayuda divina. En ese momento que tú le dices: sí, Señor, ven en mi ayuda, en ese momento Él viene a morar contigo, el Espíritu Santo y Cristo, que es la palabra de Dios, el verbo de Dios, para poder comenzar esa transformación. Y empieza haciéndote conocer cuánto Dios te ama. Muchas de las personas que yo conozco que no alcanzan a desarrollar la vida del Espíritu es porque no son conscientes de cuánto Dios les ama. Y hablamos el capítulo anterior de esto. Y, y lo más tenaz de todo esto es que tú no podrás estar en un gozo, que no es una alegría esporádica, sino es aquel sentimiento de confianza y alegría que sientes en tu interior, que te da la paz de saber que tienes un Padre Dios, un Padre amigo, un Padre que te defiende, que pelea por ti, que te va a proveer. Pero todo nace de ese amor que te trae ese gozo, que no es alegría de momentos, sino la seguridad de estar tranquilo, calmado y en paz, sabiendo que si tú confías en Él, por cuanto sabes cuánto te ama, Él te va a galardonar, Él te va a establecer, pero que todo eso nace del conocer cómo Dios nos ama. Por eso es importantísimo vivir en el amor que Dios nos tiene, porque todo aquel que llega a conocer cuánto Dios le ama y lo puede sentir, lo puede vivir, ese tiene el terreno fértil para que el Espíritu Santo venga no solo a vivir contigo, sino a desarrollar todo lo que Dios se ha propuesto en tu vida. Entonces, el amor conlleva
a la segunda semilla, que es el gozo y la paz, que ya hablamos en el capítulo anterior. Pero una vez que tú logras enraizar tu vida en el amor que Dios te tiene y que te da ese gozo y esa paz, ¿ya? Que son estas tres primeras semillas del fruto, que es la relación con Dios. Esas tres primeras semillas de amor, gozo y paz se logran con la relación de Dios a través del amor que Él nos tiene. Pero las siguientes tres semillas que aparecen ahí en Gálatas 5 es para relacionarnos con nuestro prójimo, es para relacionarnos con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con la comunidad, con la iglesia. Dios ha hecho algo tan precioso con el Espíritu Santo a la entrega del fruto, que lo ha hecho programado de tal manera que una parte es para comunicarse con Él, una parte es para comunicarte con el prójimo y con las relaciones personales y familiares, y la otra es para relacionarte contigo mismo, para hacerlo con Dios. Pero vamos a ver estas tres que siguen. Dice que una vez que ese amor se instala y está gobernando tu vida y tú lo puedes vivir, sentir, deleitarte en él, y te vas a dar cuenta porque te trae paz, te trae tranquilidad, confianza, gozo, ¿ya? Comienza a haber paciencia. ¿Por qué? Porque ya no estás en esa fugia, en ese apuro de que las cosas sucedan tipo macrowave, marcas un tiempo y que ya sucedan. No. Ahora tú entiendes que Dios te va a dar las cosas en el momento preciso que tú las necesites. Que si no te las das porque todavía no estás preparado para recibirlas. Y entonces Él va a moldear tu carácter para que tú puedas llegar a recibir. Las promesas se reciben en paciencia. Y nadie puede estar en paciencia si no conoce cuánto Dios le ama y no sabe lo que es el gozo de confiar en Dios y la paz que da esto. Las semillas del fruto del Espíritu Santo están ligadas unas con otras. Tú alcanzas una y luego alcanzas las otras, y alcanzas esa y alcanzas el otro grupo. Porque es importante que la confianza te dé la paciencia de saber que puedes plenamente confiar en que por el amor que Él te tiene y que Él quiere que vivas en paz y en gozo, te da esa capacidad de esperar el tiempo de Dios para hacer las cosas, para que te lleguen las cosas. Pero también al mismo tiempo aprendes a tener paciencia con aquellos a los que tú tienes que ofrecer cosas, dar cosas, alentar, esperanzar, aprender a enseñarles a que tengan confianza. Porque la paciencia es el camino de la mano de Dios para alcanzar las cosas. Es el camino en las manos de Dios para alcanzar las cosas. Ahí no es por el que más corra, el que más vuele, el que más veloz sea, no. Ahí es por caminar de la mano de Dios para alcanzar las cosas. Entonces tienes que desarrollar esto porque es muy importante para poder hablar con el prójimo, para poder aprender a escuchar a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestras relaciones. Porque tú no eres la Coca-Cola fría del desierto. Nosotros aprendemos cuando estamos en comunidad, cuando estamos en relaciones. El que se separa para estar completamente solo, solamente alcanza lo que está en su mente, lo que él piensa que es la verdad. Pero aquel que está en ese reposo, en esa paciencia de Dios, alcanza mucho y da mucho. Dice que la benignidad es esa tremenda bondad y compasión que se manifiesta en el cuidado y el bienestar hacia los demás. Entonces, tú miras aquí cómo está ligado todo. El que no tiene amor, que no conoce el amor de Dios, no está en gozo, no está en paz y menos va a tener paciencia. Entonces, ¿cómo esta persona va a ser benigna?
Cuando la benignidad es esa profunda bondad y compasión que tú sientes por aquel que está en una necesidad, bien sea de fe, bien sea de confianza, bien sea de esperanza, bien sea de provisiones, bien sea de un abrazo, de un saludo, de una palabra que le dé esperanzas. Es aquel que es movido a compasión para manifestarle a otro todo lo que de Dios está en ti y todo lo que Dios tiene para darle a esa persona. Luego es importantísimo primero alcanzar los tres primeros para luego llegar a estos tres que tienen que ver con Dios en nosotros, haciendo que nos relacionemos como representantes de Dios delante del prójimo, delante de nuestros parientes, de nuestros hijos, de nuestras esposas o esposos. Porque no habrá esa bondad hacia esas personas si no estamos inundados de las primeras tres semillas de ese fruto. Amor, gozo y paz y tener paciencia. A veces una persona no necesita sino que tú le escuches. Y eso es bondad, eso es benignidad, compasión. Es manifestar que tú estás en un nivel diferente, que no tienes que hablar para imponer lo que tú tienes, sino que tú tienes solución para la necesidad que él tiene, porque el que vive dentro de ti está listo para darle el amor que te dio a ti a él. ¿Mm? Y lo que sigue en esa tercera semilla de ese segundo grupo es la bondad. ¿Por qué? Porque una vez que la benignidad está contigo, que es el deseo de hacer siempre bien a alguien en su necesidad, viene la bondad, que es ese amor desinteresado por ayudar a aquel que está demandando una ayuda. Puede que ni te la pida, pero tú la ves, la sientes. No es esperar que te lo digan, es dar a conocer que Dios está contigo y te hace ver su necesidad y que te vas a mover en bondad. Esa ayuda desinteresada que no está pidiendo nada a cambio, pero que es amable, que es compasiva, que se mueve con paciencia, que es capaz de instalar perdón, instalar misericordia, enseñar a perdonar y enseñar a recibir y a dar misericordia. Entonces, cuando nosotros vemos que todo se está dependiendo del el amor que Dios nos tiene, vivir en eso. Por eso, como te decía en el capítulo anterior, el apóstol Juan es el único que en su evangelio él se llama el discípulo amado. Nadie dice en los demás apóstoles, ni Pablo, ni en toda la gente que caminó con él, ni en ninguna otra parte, ni Jesús lo dice tampoco. Lo dice Juan, que él era el discípulo amado. ¿Por qué? Porque pudo llegar a entender cuánto Dios le amaba. Ese es la semilla más importante de las 9 semillas que presenta el Espíritu Santo ahí en Gálatas. Tanto para comunicarse con Dios como para comunicarse con el prójimo, como para comunicarnos con nosotros mismos en nuestro interior. ¿Por qué? Porque el que conoce el amor de Dios no solamente puede ayudar a otros para que lo conozcan, sino que ese gozo y esa paz y esa paciencia que él vive y ese deseo profundo de hacerle compasión a la gente lo hace que sea bondadoso. Y quiere servir sin buscar a cambio nada. Y es amable haciéndolo. Tiene misericordia, paciencia, perdón. Es capaz de extenderlo y de darlo para que los otros aprendan a darlo. Entonces, aquí miramos cómo estos, ya vamos en 6 dones. 3 para comunicarnos con el Señor. Y 3 para comunicarnos con el prójimo. Amor, gozo y paz vienen de Dios para nosotros, para aprender en medio de ellos a conocerlo. Y estos te dan la paciencia, la benignidad y la bondad hacia tu prójimo. Ese mover desinteresado,
de ayudar, de ser compasivo, misericordioso, generoso, tener paciencia, capaz de perdonar aunque te hayan hecho daño, porque ahí es donde más se puede manifestar el fruto. Cuando tú haces con alguien lo que no está esperando que tú hagas, siendo amable, compasivo, bondadoso, generoso, lleva a tu prójimo a que pueda mirar cuánto tú de Dios tienes. Porque es el amor que se instala con hechos, no con palabras. Entonces vamos a enseñarlos a todos los que nos ven que somos representantes de Dios y que lo que estamos ofreciendo es lo que hemos recibido de gracia. Lo que recibimos de Dios, eso es lo que damos. Y ahí estamos moviéndonos en el fruto del Espíritu. ¿Y por qué estoy hablando primero del fruto del Espíritu? Porque si podemos estar en esa comunión con el Espíritu, para que Él implante su fruto. Ya está con nosotros, pero necesita que nuestro culto racional, nuestro corazón, se alimente de Él para que pueda dar ya los dones de poder de Dios a través del mismo Espíritu. Es mucho más fácil que los podamos manifestar. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de los últimos tres, porque son 9, igual que los dones. Por último vienen las 3 semillas, que es para aprender a relacionarnos con nosotros mismos delante de Dios. Y estos son, aunque los podamos leer fácilmente, son complejos. ¿Por qué razón? Porque tiene que caer la semilla a tierra del ego y morir. Si tu yo no muere, no solo es imposible que el Espíritu Santo pueda enraizar sus primeras 6 semillas, sino que es imposible que tú puedas permitirle a Él que te ayude a manifestar las 3 semillas que son para relacionarte tú mismo, contigo mismo, para poder lograr tener una mente abierta, no limitante, para que los pensamientos de Dios vengan allí y puedan cambiar toda tu manera de ser. La primera de estas últimas 3 semillas que el Espíritu narra ahí en Gálatas, la primera que vas a mirar es fidelidad. La fidelidad no solamente, no, es que yo soy muy fiel a todo lo que yo hago, no. La fidelidad que viene de Dios es una virtud divina, implantada por el mismo Dios, que implica lealtad, compromiso con Él. La fidelidad implica lealtad y compromiso constante, permanente, diariamente con Él. Y entonces con las promesas que Él dice que tú tienes y las promesas que Él dice que tú puedes tener y las promesas que Él dice que tú puedes hacer. ¿Y cómo se mueve todo este círculo? Siendo fiel a Dios. Y esa virtud divina que Él implanta es la que hace demostrarte que tú tienes confianza firme en Él y que eres honesto y te puede confiar en ti para cualquier deber que Él te implante que debes hacer. Esa lealtad inquebrantable, aún en medio de la dificultad, de los procesos, el dolor. Es esa confianza de saber que soy fiel porque yo sé en quién he creído y en quién he confiado. Y yo puedo hacer esto seguro de que si Dios me dijo que lo hiciera, yo lo voy a hacer porque mi Dios me va a respaldar. Yo confío en que lo que Él dice es una realidad. Entonces comienzas a cumplir todo lo que Dios dice que debemos hacer. Y entonces comienzas a hablar todo lo que Él dice que tú puedes hacer. Y comienzas a recibir todo lo que Él dice que tú tienes. Entonces tu carácter se hace fiable. ¿Por qué? Porque ahora tú te manifiestas los atributos de Dios con acciones
que edifican a otros, pero que te edifican a ti mismo, dándote cuenta que el reino de Dios se está implantando y que de la misma manera tú lo vas a hacer con las demás personas, con tu prójimo, con tu familia, con tu esposa o esposo. Y cuando esto se convierte en un sistema de vida, ya eres fiel no solamente a tu esposa y tus hijos y tus familiares, a la congregación en que tú estás, al líder que Dios ha puesto para que te pueda dirigir, guiarte, sino que eres fiel contigo mismo en las oraciones disciplinadas, con tiempos separados de consagración para hablar con Dios y con su Espíritu. Entonces, cuando estás en ese nivel, comienzas a darte cuenta que te estás volviendo manso. ¿Qué es eso? No, yo no dije menso, dije manso. Hay una diferencia entre menso y manso. No, es esa fortaleza interior bajo control. Es una virtud dada por Dios que se caracteriza por la humildad de hechos y de palabras, y hasta pensando humildemente antes de hablar y hacer. Es esa gentileza que controla tu parte emocional, de los sentimientos, los apegos, los afectos, donde tu voluntad te va a llevar siempre a que tu albedrío tome decisiones basadas en hacer el bien, en actuar bien, en ser fiable, confiable. No importa la adversidad en que te encuentres, ni la provocación que implique en ese momento en tu vida que te porte diferente. No, no vas a usar la fuerza fruta de tu mente y de tu boca y tus hechos, sino que te vas a mantener firme en ese amor que conoces de Dios que te lleva a la verdad, donde la respuesta de tu boca siempre dirá que estás pensando como Cristo piensa y que vas a hacer lo que Cristo dice, porque quien está contigo, el Espíritu Santo, te ilumina para caminar bajo la voluntad de Dios. Entonces así trataremos a los demás con respeto, sin arrogancia, sin presunción. Esto no significa que seamos pasivos, sino es la capacidad de controlar la ira, la soberbia, el orgullo, y poder actuar con gentileza, con respeto. No solo vencemos al hombre interior, sino que permitimos que Dios se manifieste, que nos dé la sabiduría y el discernimiento para contestar como conviene en el momento que estemos. No importa que sea difícil, pero siempre vamos a estar bajo la voluntad de Dios, no para tratar con el yo que siempre nos han conocido. No, a ese lo vamos a ir destruyendo todos los días para que Cristo crezca y Él mengüe. Eso es lo que los frutos del Espíritu produce. Y la última semilla de esos, del último grupo de tres, es el dominio propio, el cual no podemos alcanzar si no hemos alcanzado los anteriores. Dios hizo esto de una manera tal que te enseña cómo tú debes empezar a tener la vida con el Espíritu Santo, y lo primero es que su fruto se instale en ti, que tiene 9 semillas, 3 para comunicarse con Él, amor, gozo y paz, y los otros 3 para comunicarte con el prójimo. ¿Ah? Y ahora el último que estamos viendo es el grupo de comunicarse contigo mismo. Tienes que repetir la enseñanza para que te los aprendas. Y ahora entramos a la última semilla que no se podrá alcanzar si tú no has alcanzado los 3 primeros, si tú no has alcanzado lo que es ser manso, lo que es ser fiel. Es imposible que puedas pasar a otro para poder llegar al último, que es el dominio propio, también llamado templanza o autocontrol. Es la capacidad dada por el Espíritu Santo para regular pensamientos, emociones, impulsos y comportamientos no agresivos, atando al hombre carnal, al hombre fuerte adentro que antes se movía y explotaba con pensamientos, dándole rienda suelta a sus emociones y comportándose de manera descontrolada. Ahora,
El dominio propio te permite controlar a ese monstruo que va a estar dentro de ti y dentro de mí hasta que nos muramos. Lo único es que va a estar prisionero por la palabra de Dios, por Cristo, quien se encarga de llevar preso a cada pensamiento que sea contrario a la sabiduría de Dios. Lo dice Pablo en 2 Corintios 10, del 5 al 6. Y entonces así te lleva a hacer la obra de acuerdo a la voluntad de Dios, porque ya tú puedes dominar al hombre que se identifica en la Biblia como el hombre carnal. No lo puedes hacer en tu fuerza, lo tiene que hacer el Espíritu Santo y Cristo. Ya no vas a actuar de cualquier manera emocional, ni sentimental, ni en medio del dolor, responder con el dolor, con la agresión. No, el Espíritu Santo te va a llevar a que te detengas unos segundos para invocarlo a Él, para pensar en Él. Tal vez sean minutos, o tal vez tengas que apartarte para poder responder en ese momento y actuar como Dios quiere. En esos momentos en que dominamos a ese monstruo, por la guianza del Espíritu y las palabras del Señor, es cuando demostramos que Él nos controla. Cuando en medio del dolor, el sufrimiento, la ofensa, la ira, las emociones que están disparadas, podemos decirle a ese monstruo, quieto, que aquí el que manda es Cristo y dirigido por el Espíritu. Entonces es cuando podemos decir, frenando las emociones del hombre carnal, que el que vive es el Espíritu, que Cristo, el que vive dentro de ti, es el que domina todos esos momentos emocionales. Y ahora ya no te permite que explote ese hombre interior carnal, sino que controlas por el Espíritu y lo que sale a fluir comienzan las semillas que ya te implantaron de amor, gozo, paz, misericordia, fidelidad, compasión, bondad, a fluir. Porque ya no te controlan las ofensas ni las vergüenzas. No, ahora ellos controlan al hombre carnal y ya no responde sin freno. Ahora el Espíritu Santo te va a usar para que venzas todo eso y te das cuenta que dentro de ti hay un dominio propio que lo ejerce el mismo Dios. En conclusión, tenemos que todo lo que tiene que ver con el culto racional específicamente es como crear pensamientos saludables o provenientes del que puede cambiar nuestra manera de pensar. Y solamente proviene de Dios mismo, usando a Cristo y al Espíritu Santo. Ya que solo los principios de Dios, estipulados en su palabra, pueden cambiar tu manera de pensar. Tú no lo puedes hacer solo. Si estás pensando en cambiar tu manera de pensar para que tu destino cambie, para que tus cosas cambien, para que tu hablar cambie y siembres una vida diferente en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, con tus nietos, con tus familiares, con tus relaciones personales. Ellos tienen que dominar tu culto racional. Cristo y el Espíritu Santo. Es la única manera de cambiar de pensar, hablar y hacer. Todo lo que suministres como alimento a tu culto racional, eso es lo que tú eres. Tú serás siempre lo que tú pienses, porque lo que tú pienses es tal ese hombre. Así dice el proverbio. Como tú pienses, así eres. Así que si esa es la conclusión de permitirle al Espíritu Santo que viva dentro de nosotros y que nuestro culto racional cambie, tenemos que tener mucho cuidado de qué se alimenta nuestros pensamientos, porque ellos son los que van a salir por aquí y nosotros somos los que los vamos a hacer y nuestros pasos nos van a llevar a lo que está aquí arriba. Por eso es importante que nuestro culto racional, como dice Pablo, sea sacrificado en Romanos 12:1, para que así siendo sacrificado ese culto racional del hombre viejo, todo lo pueda sujetar Cristo para que el sistema de este mundo no te aprisione y te obligue a ser como el sistema dice que debemos de portarnos, sino que sea Cristo llevándonos a portarnos bajo la guianza del Espíritu, como Dios dice que debe de hacerlo un hijo de Dios. Pero
se me terminó el tiempo. Podemos continuar la semana que viene, mis amados. Gracias, mi Cristo, mi Espíritu Santo, sí, Espíritu Santo mío, mío, mío. Tú eres el único que ha podido cambiar este monstruo y lo vas perfeccionando día a día y me va llevando hacia la santidad día a día. Y son muchos años ya, 36 años, 36 años caminando con mi Señor. Y cada vez que estoy dando un pasito más y un pasito más para que todo el fruto del Espíritu Santo pueda fluir de mí. Y trabajo fuerte en esto. Y los primeros personas que tienen que testificar de que lo hago es mi esposa, mis hijos, mis nietos y mis empleados. Y los hermanos que conozco y con los que comparto mi congregación. Padre, Señor mío, te doy gracias. Gracias, Señor, por ese trabajo arduo que tienes que hacer conmigo para poder llevarme a esa posición en que algún día quiero estar. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén.